Hola chicos, este ejercicio de un examen para calcular la fórmula empírica de un compuesto es como varios que ya tengo realizado algunos vídeos, muy sencillito. Me dice que el compuesto está compuesto de carbono, oxígeno e hidrógeno. La idea aquí es que no me da los porcentajes de carbono, oxígeno e hidrógeno, sino tengo que calcularlo a partir de dos reacciones. Es decir, en la primera reacción me dice cuánto dióxido de carbono obtengo, a partir de aquí voy a poder calcular el carbono, y en la siguiente reacción me dice cuánto hidrógeno obtengo, es decir, ya tendría el carbono y el hidrógeno, y para calcular el oxígeno, como voy a referir, lo que voy a hacer es calcular el porcentaje que tengo tanto de carbono como hidrógeno para 100 gramos de compuesto, pues el porcentaje será lo que me sobre, será oxígeno. Y ya a partir de ese momento ya tendré el porcentaje de cada uno de ellos y ya podré calcular fácilmente la fórmula empírica. Vamos a realizarlo. El primer paso que tengo que poner es referirlo. Hay muchas maneras de realizarlo, ¿no? Yo prefiero referirlo siempre a 100 gramos del compuesto. De esa manera ya estoy calculando los porcentajes. Pero se puede hacer como queráis, ¿eh? Se puede referir directamente a la cantidad que tengo. Porque fijaos, yo en 100 gramos del compuesto tengo que saber cuánto dióxido de carbono tengo. Vale, pues 100 gramos del compuesto, pues aquí iría gramos del compuesto y aquí arriba iría gramos de dióxido de carbono. ¿Qué relación existe entre ellos? Me está diciendo que yo tengo, aquí tenéis el dato, eso es lo que yo estoy quemando del compuesto, por lo tanto, aquí tendría 0,5309 gramos de ese compuesto, me está proporcionando 1,2069 gramos de dióxido de carbono. Pero a mí no me interesa el dióxido de carbono. Para ir haciéndolo bien, vamos a ir tachando para que veáis. Yo ahora mismo tendría gramos de dióxido de carbono, pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es carbono. Pues no pasa nada. Aquí ahora tendré gramos de dióxido de carbono y aquí ahora tendré gramos de carbono. ¿Qué relación existe entre ellos? Si veo la fórmula, fijaros, por cada... Vamos a sumar aquí lo que es, digamos, un mol, ¿no? 12 más 16 por 2, toda esa cantidad de carbono, ¿cuánto tengo? Pues solamente tengo 12. Pues eso es lo que voy a hacer. Aquí voy a poner que 44 gramos de carbono, al sumar 12 más 16 por 2, me va a dar 12 gramos de carbono. Ya lo he referido al carbono. Ya sé exactamente el carbono que tengo. Y realizando esta operación, lo que estoy obteniendo serían 62,00 gramos de carbono. Pero si os dais cuenta, he partido de 100 gramos, es decir, sobre 100 gramos tengo 62 gramos de carbono, es decir, el 62% de la muestra es carbono. Ahora tendría que realizar el mismo proceso, es decir, partir de 100 gramos del compuesto para calcular tanto por ciento de hidrógeno, pero no es necesario porque ya me lo están diciendo. Es decir, ya me están diciendo que en un análisis posterior ya sé cuánto porcentaje de hidrógeno tengo. Por eso he calculado el porcentaje que tengo de carbono en la muestra. Dicho de otra manera, si yo cojo y el porcentaje de carbono, que sería 62,00, sería el porcentaje de carbono, le sumo el porcentaje de hidrógeno que me está diciendo cuánto vale, 10,34 más, ahora que tendré que sumarle el último elemento que tengo, que sería el porcentaje de oxígeno. ¿Esto cuánto vale? Vale 100%, porque todo lo que yo tengo en la muestra. Luego a partir de aquí yo podría calcular el porcentaje de oxígeno que yo tengo. Y simplemente despejando de ahí me va a quedar que esto vale 27,66% de oxígeno. Luego ya tengo los porcentajes de cada uno de los elementos de la muestra. 62 de carbono, 10,34 de hidrógeno y el resto hasta 100 tiene que ser oxígeno. Oxígeno atómico, recordar, 27,66 de oxígeno. Pero todo esto son relaciones de masa entre los distintos elementos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si la fórmula es de esta manera, yo aquí no puedo poner 62, aquí 10,34 y aquí 27,66, porque esto son relación de masa. Fijaros, de cada 100 gramos de compuesto, cuánta masa realmente estoy obteniendo de carbono, de oxígeno y de hidrógeno, sería el 10,34. Aquí lo que tengo que poner son moles de átomos que yo tengo, es decir, la relación de número de partículas. Es decir, en esos 62, cuántos moles de carbono, es decir, cuántas partículas de carbono voy a obtener. Entonces, lo que se hace, muy sencillito.
Esto lo borramos y vamos a calcular los moles de partículas. Dicho de otra manera, en 62,00, fijaros ahora lo que voy a poner, gramos de carbono, yo quiero saber cuántos moles de carbono hay. Pues ¿qué voy a hacer? Pues aquí abajo voy a poner gramos de carbono y aquí voy a poner moles de carbono. Yo quiero una relación entre partículas, no entre masas. Y yo sé que por cada mol de carbono hay, miro en la tabla y son 12 gramos de carbono. Ahora simplemente tacho y tacho y como resultado voy a obtener 5,17 moles de carbono. Este mismo procedimiento tengo que hacerlo para el hidrógeno y tengo que hacerlo para el oxígeno. Para el oxígeno sería por cada 27,66 gramos de oxígeno, yo necesito saber cuántas partículas hay aquí. Pues entonces aquí pondré gramos de oxígeno, moles de oxígeno. Y yo sé que por cada mol de oxígeno tengo 16. Nuevamente recordaros que aquí no se pone el gas de oxígeno. Yo lo que estoy viendo moles de partículas de oxígeno, de O, dentro de la expresión de mi fórmula empírica. Si yo hago esto, directamente me va a dar 1,73 moles de oxígeno. Y para hacer el hidrógeno es el más sencillito, ¿no? Porque ya sabéis que un mol de partículas de hidrógeno, su masa es 1 gramo. Por lo tanto, ¿cuántos moles tengo? Pues exactamente lo mismo que la masa. Lo hacéis vosotros como sencillito y tendré 10,34 mol de hidrógeno. Por lo tanto, ahora ya sí puedo poner la relación que existe entre las partículas, dicho de otra manera. Ahora, cuando yo ponga C, H y O, realmente el número de partículas, aquí lo que tengo son 5,17, está referido a moles. Si esto yo lo multiplicara por el número de Avogadro, me dice el número de partículas que hay, pero refiriéndolo a moles es más que suficiente. Todos están referidos a moles. En hidrógeno sería 10,34 y en oxígeno sería 1,73. Pero si notáis, estos no son números enteros y sencillos. Si yo divido por el número más pequeño, lo estoy refiriendo porque yo lo que busco es una relación entre partículas. No exactamente cuántas tenga, y el número más pequeño es 1,73. Luego si yo divido por 1,73 por 1,73 y por 1,73, ¿qué es lo que voy a obtener? Fijaos, me va a dar que carbono es un 3, hidrógeno es un 6 y oxígeno 1,73 entre 1,73 me da 1. Esto sería la fórmula empírica. Vamos a ver si entendemos qué significa la fórmula empírica. Significa que la relación mínima entre ellos es 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. No significa que esta sea la fórmula, sino que la relación es que por cada uno de oxígeno yo tengo 3 de carbono y por cada uno de oxígeno yo tengo 6 de hidrógeno, pero no sé exactamente cuántos tengo. Es decir, yo podría multiplicar, sería, por ejemplo, si multiplico por 2 sería C6, este también lo tendría que multiplicar por 2, sería H12 y entonces O sería O2, pero yo no sé cuánto. Para ello necesito la masa molecular. Y aquí es donde viene el segundo apartado. Voy a intentar calcular la masa molecular a partir de una propiedad coligativa. Y esa propiedad coligativa va a ser el descenso crioscópico. Y a partir del descenso crioscópico vamos a calcular esa masa molecular. Y eso vamos a hacer en el apartado B. Aquí lo que tenemos que entender primero es qué ocurre cuando yo a una disolución pura yo le cojo y le echo un soluto. Lo que va a ocurrir es que va a congelarse a menor temperatura. Es decir, imaginaos que se está congelando a 5 grados bajo cero. Pues al echarle ese soluto a esa disolución pura, lo que voy a conseguir es que en vez de ser 5 bajo cero sea menor, vamos, 7, 8, 10 bajo cero. Eso es lo que usamos cuando se echa sal en invierno. El agua, en vez de congelarse a 0 grados, pues igual se congela a, imaginaos, ¿no? Esto es un dato que me invento, a 10 bajo cero. Con lo cual el agua ya no está congelada, se vuelve a estado líquido y quitamos el hielo de las carreteras. Luego eso tiene otros efectos secundarios, ¿no? Pero teóricamente eso es lo que ocurre y así es lo que se hace. Bien, pues tenemos que entender, ya me dan directamente el descenso crioscópico, ya me dice cuánto disminuye.
Es decir, está aquí restando la temperatura real a la que esa disolución pura congela y la nueva temperatura a la que va a congelar. Y entonces al restarlo ya me está diciendo cuánto vale. ¿Por qué te dice esto? Para que puedas aplicar directamente la fórmula. La fórmula del descenso crioscópico es, oye, mira, la temperatura, el descenso que va a sufrir es proporcional, digamos, a dos elementos. Lo primero, a la constante crioscópica, que es un dato que me tienen que dar. Fijaos, ya me están dando que para el agua la constante crioscópica vale 1,86 grados centígrados por kilogramo partido mol, y por la molalidad, pero mola con L, molalidad, es decir, los moles que existen de soluto por cada kilogramo de disolvente. Y aquí simplemente tengo que, voy a calcular lo que es la molalidad, ¿no? Pues vamos a aplicar lo que son cada uno de los datos. Y me está diciendo, mira, aquí voy a despejar la molalidad y va a ser igual al descenso crioscópico partido por la constante crioscópica. El descenso crioscópico me lo están dando 0,321. Notar que está en centígrados, igual que la constante en centígrados, no tengo que cambiar. Y la constante crioscópica me dicen que vale 1,86. Por lo tanto, de aquí voy a obtener que es 0,173 que molal. Es decir, ¿qué era esto de la molaridad? Pues son los moles de soluto partido por kilogramo de disolvente. Pero me dicen cuánto vale el kilogramo de disolvente. Sí, fijaos, vamos a calcular esa masa molar, ese descenso crioscópico, 100 gramos de agua. Por lo tanto, como son 100 gramos de agua, recordar que esto hay que ponerlo en kilos, porque son moles de disolvente por kilogramos de moles de soluto por kilogramos de disolvente. Sería 0,1 kilo, que son los 100 gramos. Y de aquí, si yo despejo, voy a obtener lo que son los moles de soluto. Es decir, al despejar me va a quedar 0,0173 moles. Dicho de otra manera, yo sé que tengo 0,0173 moles. ¿Y esto qué será igual? Será igual a la masa que yo tenga dividida por la masa molecular. ¿Y eso cómo lo calculo? La masa que yo tengo, ¿cuánto es? Pues justamente me dice que yo estoy disolviendo 2 gramos y lo otro será la masa molecular, simplemente del compuesto. Y aquí al despejar, la masa molecular me está dando 115,6 gramos por mol. Es decir, un mol pesa 115,6 gramos. Bien, no nos liamos. A partir del descenso crioscópico calculo la molalidad. Y la molalidad son moles partido por kilogramo de disolvente, que me dice cuánto disolvente tengo. Una vez que ya sé el número de moles que yo he disuelto, que son esos moles, por otro lado, a que será igual a la masa que yo haya disuelto dividido por la masa molecular de ese compuesto. De aquí despejo, este pasa aquí multiplicando, este pasa aquí dividiendo y me da 115,6 gramos por mol. Y ahora me voy a mi fórmula empírica que yo había calculado previamente para terminar el ejercicio. Y sería de la siguiente manera. Fijaros, la fórmula molecular sería, pues será la fórmula empírica C3H6O, que es la relación mínima entre ellos, multiplicada X veces. Es decir, no sé si multiplicaré por 2, por 3, por 4. ¿Y eso qué será igual? Pues ¿cuánto vale la masa de esto de aquí? Pues sería 3 por 12, más 6 por 1, más 16. Si realizáis esa operación, os va a dar 58X. Es decir, la masa, si este ya es el compuesto final, lo que te está diciendo es que esto, que es lo mínimo, son 58 veces. Eso será la masa molecular, pero ya sé cuánto vale la masa molecular. La masa molecular hemos dicho que vale 115,6. Y de aquí puedo saber cuántas veces tengo que multiplicar el 58 para que me dé, que es la relación mínima entre ellos, para que me dé la masa molecular. Y al realizar esa operación, es decir, dividirlo por 58, me va a dar que X es igual a 1,99. Aquí hay que tener mucho cuidado si he ido usando bien el número de cifras significativas. Fijaos, es raro que te dé directamente un número entero, que es lo que yo estoy buscando. Me da 1,99 y en este caso fácil, ¿no? Se puede aproximar a 2.
Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es multiplicar toda la fórmula empírica por 2. Y será entonces C6H12O2. Y esta será la fórmula molecular, es decir, la fórmula real del compuesto. Esta es la fórmula mínima, es decir, la relación mínima entre ellos, 1 a 3, 1 a 6, 6 a 3, y esta es la fórmula real de este compuesto. ¿Qué hubiera pasado si en vez de darme 1,99 me hubiera dado, por ejemplo, 1,5 veces? Que estaría mal. Hay algo que he hecho mal, porque si yo multiplico por 1,5, 3 me va a quedar, 3 por 1,5 me va a quedar 4,5, y es imposible esa relación. Y aquí yo estoy trabajando con la masa molecular, que era esta. Por lo tanto, no puedo luego decir, luego vuelvo a multiplicar por 2. No, en absoluto. Si aquí la relación que me da de este número no es un número entero o un número que se parezca mucho a él, del tipo 1, 2, 3, 4, 5, hay algo que he hecho mal. Y seguramente estará mal, o bien en la fórmula empírica, o bien en cómo he calculado la masa molecular. Y muy bien, chicos, ya con esto terminamos el ejercicio. Me despido. Un saludo.